La humanidad siempre ha temido el fin. Pero, ¿y si el fin ya fue anunciado, hace miles de años? 4 jinetes. 4 caballos. 4 fuerzas capaces de cambiar el destino del mundo. No son metáforas. No son leyendas. Son advertencias. Uno trae conquista. Otro desata la guerra. El tercero impone el hambre. Y el último, trae la muerte. Cuando el primer sello fue abierto, el mundo jamás volvió a ser el mismo. Hoy te mostraré quiénes son realmente los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Qué representan? Y por qué muchos creen que ya cabalgan entre nosotros. Quédate hasta el final. Porque el último jinete no viene solo. El jinete del caballo blanco. Apocalipsis 6, 1, 2. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. El jinete del caballo blanco es un símbolo de la conquista y el poder. La mayoría de los intérpretes bíblicos creen que este jinete representa a Cristo o al anticristo, dependiendo de la interpretación. Algunos intérpretes creen que el jinete del caballo blanco representa a Cristo, ya que se describe como un conquistador que sale venciendo y para vencer. Esto se basa en la idea de que Cristo es el vencedor de la muerte y el pecado, y que su reino es un reino de victoria y poder. Apocalipsis 7 y 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 3 y 11. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Otros intérpretes creen que el jinete del caballo blanco representa al anticristo, ya que se describe como un conquistador que sale venciendo y para vencer, pero sin la presencia explícita de Cristo. Esto se basa en la idea de que el anticristo es un falso mesías que se presentará como un salvador, pero que en realidad es un engañador que llevará a la humanidad a la perdición. Daniel 11 y 20. Y se levantará en su lugar un rey altivo, que se hará de un gran tesoro, pero en pocos días será quebrantado, y no con ira, ni con batalla. Apocalipsis 13, 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. El jinete del caballo blanco nos enseña que la conquista y el poder son atributos de Dios y de su reino. Cristo es el vencedor de la muerte y el pecado, y su reino es un reino de victoria y poder. El anticristo es un falso mesías que se presentará como un salvador, pero que en realidad es un engañador que llevará a la humanidad a la perdición. La fe y la obediencia a Dios son la única forma de escapar del juicio y la condenación. El jinete del caballo blanco es un símbolo poderoso de la conquista y el poder de Dios. Dependiendo de la interpretación, puede representar a Cristo o al anticristo. En cualquier caso, nos enseña que la fe y la obediencia a Dios son la única forma de escapar del juicio y la condenación, y que Cristo es el vencedor de la muerte y el pecado. El jinete del caballo rojo. Apocalipsis 6, 3-4. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una espada grande. El jinete del caballo rojo es un símbolo de la guerra y la violencia. Representa la destrucción y el caos que se desatará en el mundo como resultado de la ira de Dios. Mateo 12 y 12. Y la paz se apartó de la tierra, y se mataban unos a otros, porque la iniquidad se había multiplicado. Lucas 9 y 11. Y habrá grandes terremotos, y en diversos lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. El caballo rojo simboliza la guerra y la sangre. La espada grande representa la destrucción y la muerte. El poder para quitar la paz de la tierra indica que la guerra y la violencia serán una característica común en el mundo. La guerra y la violencia llevarán a la humanidad a un estado de desesperanza y miedo. La paz y la seguridad serán cosas del pasado. La humanidad se verá obligada a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Apocalipsis 11, 7. Y cuando hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Mateo 24, 7. Y se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. El jinete del caballo rojo nos enseña que la guerra y la violencia son consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. La humanidad es capaz de gran maldad y destrucción. La paz y la seguridad son dones de Dios que se pueden perder si no se busca a Él.
La fe y la obediencia a Dios son la única forma de escapar del juicio y la condenación. El jinete del caballo rojo es un recordatorio de la realidad de la guerra y la violencia en el mundo. Nos enseña que la humanidad es capaz de gran maldad y destrucción, y que la paz y la seguridad son dones de Dios que se pueden perder si no se busca a Él. La fe y la obediencia a Dios son la única forma de escapar del juicio y la condenación. El jinete del caballo negro. Apocalipsis 6, 5-6. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. El jinete del caballo negro es un símbolo de la hambruna y la escasez. Representa la situación económica y social que se desatará en el mundo como resultado de la ira de Dios. Lucas 9:11. Y habrá hambre y pestilencia en diversos lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Isaías 24:3. Y la tierra se desolará, y la ciudad se desolará, y la casa se desolará, y la viña se desolará. El caballo negro simboliza la hambruna y la escasez. La balanza en la mano representa la medida y la escasez de alimentos. La voz en medio de los 4 seres vivientes indica que la hambruna y la escasez serán una consecuencia directa de la ira de Dios. La hambruna y la escasez llevarán a la humanidad a un estado de desesperanza y sufrimiento. La gente se verá obligada a pagar precios exorbitantes por alimentos básicos. La hambruna y la escasez serán una forma de juicio de Dios sobre la humanidad. Amós 8:11. Y habrá hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Mateo 24:7. Y se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. El jinete del caballo negro nos enseña que la hambruna y la escasez son consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. La humanidad es capaz de gran sufrimiento y desesperanza. La fe y la obediencia a Dios son la única forma de escapar del juicio y la condenación. Dios es un Dios de justicia y misericordia, y su ira es una respuesta a la desobediencia y el pecado de la humanidad. El jinete del caballo negro es un recordatorio de la realidad de la hambruna y la escasez en el mundo. Nos enseña que la humanidad es capaz de gran sufrimiento y desesperanza, y que la fe y la obediencia a Dios son la única forma de escapar del juicio y la condenación. Dios es un Dios de justicia y misericordia, y su ira es una respuesta a la desobediencia y el pecado de la humanidad. El jinete del caballo pálido. Apocalipsis 6, 7-8. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira. Y aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El jinete del caballo pálido es un símbolo de la muerte y la destrucción. Representa la consecuencia final de la ira de Dios sobre la humanidad, que es la muerte y la separación eterna de Dios. Apocalipsis 8:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 8:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El caballo pálido simboliza la muerte y la destrucción. El nombre, muerte, indica que este jinete es el encargado de traer la muerte y la destrucción a la humanidad. El Hades le sigue, indicando que la muerte y la destrucción son solo el comienzo de la condenación eterna. La muerte y la destrucción serán la consecuencia final de la ira de Dios sobre la humanidad. La humanidad se verá obligada a enfrentar la realidad de la muerte y la separación eterna de Dios. La muerte y la destrucción serán una forma de juicio de Dios sobre la humanidad. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El jinete del caballo pálido nos enseña que la muerte y la destrucción son consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. La humanidad es capaz de gran maldad y destrucción. La fe y la obediencia a Dios son la única forma de escapar del juicio y la condenación. Dios es un Dios de justicia y misericordia, y su ira es una respuesta a la desobediencia y el pecado de la humanidad. El jinete del caballo pálido es un recordatorio de la realidad de la muerte y la destrucción en el mundo. Nos enseña que la humanidad es capaz de gran maldad y destrucción, y que la fe y la obediencia a Dios son la única forma de escapar del juicio y la condenación. Dios es un Dios de justicia y misericordia, y su ira es una respuesta a la desobediencia y el pecado de la humanidad. 4 jinetes. 4 advertencias. Un solo destino.
La Biblia no los presenta como cuentos, sino como señales. Conquista, guerra, hambre, muerte. No preguntes si vendrán. Pregúntate si ya están aquí. Cada generación ha visto su sombra. Cada era ha sentido su galope. Y ahora, es nuestro turno. Si este video te hizo pensar, si te estremeció, o si crees que estas profecías se están cumpliendo, déjalo en los comentarios. Suscríbete. Hasta el próximo video.